sitios, un cuerpo extraño óptico o un cuerpo extraño en vía aerodigestiva. Y la vía aerodigestiva a su vez se divide en vía aérea, que puede ser nariz o el árbol traqueobronquial, o vía digestiva, que sería hipofaringe o esófago. Vamos a empezar con el cuerpo extraño en el oído. El cuerpo extraño óptico es más frecuente en niños pequeños, usualmente menores de 6 años. Hay que tener en cuenta las características que tiene el objeto para poderlo retirar. Hay objetos que son fáciles de retirar en consultorio y otros que sí necesitan mandarlos al otorrino. El cuerpo extraño en el oído causa una importante morbilidad si está localizado a partir del tercio medio del conducto. Entonces, el conducto auditivo externo, cuando veamos la parte de oído, vamos a ver un poquito más sobre la anatomía, pero lo dividimos en 3 tercios, el tercio externo, el medio y el interno. En el tercio medio, esa es como la parte más estrecha del conducto. Si ahí se aloja el cuerpo extraño o se va hacia el tercio interno, que ya está muy en contacto con el tímpano, pues va a ser más difícil y doloroso retirarlo en el consultorio, ¿ok? La porción ósea del conducto auditivo externo es dolorosa y tiene mayor riesgo de sangrado. Los 2 tercios externos del CAE son cartilaginosos y la piel es un poquito más gruesa y más maleable, a diferencia de la porción ósea que empieza en el tercio interno del conducto, que ya es huesito recubierto de piel que es sumamente delgada. Entonces, en esta zona es más fácil que la piel se lacere y pueda tener algún tipo de sangrado. Los cuerpos extraños que más comúnmente encontramos son juguetes pequeños, algodones, plantas, insectos, etc. Los signos y síntomas pueden ser muy variables, puede ser desde que el paciente llegue asintomático y solamente lo lleve a la consulta porque algún adulto, alguna persona vio cuando se metió el cuerpo extraño, o el mismo niño le dice a un adulto, me metí algo en el oído, no tengo molestia, no tengo dolor, ¿ok? Y ya vienen y lo quitamos. Podemos tener sensación de cuerpo extraño. Si hay sobreinfección, pueden aparecer otorrea purulenta, otalgia, hipoacusia, otitis externa si es que se está infectando este cuerpo extraño. Y en los niños pequeños que todavía no saben hablar, suelen mostrarse muy irritables y estarse agarrando la orejita de forma constante. En la exploración física tenemos 3 escenarios que nos podemos encontrar en un paciente con sospecha de cuerpo extraño en el oído. Lo primero es que sea normal. Si vemos que la otoscopía es normal, pues le aseguramos al paciente salió bien la otoscopía, se ve bien el tímpano, no hay ningún cuerpo extraño, a lo mejor sintió que algo se le metió y salió de forma espontánea, pero en ese momento no se encuentra, no se confirma la presencia del cuerpo extraño. Puede ser dudosa o no concluyente, por ejemplo, si el paciente tiene mucha otorrea, tiene mucho sangrado, no alcanzamos a ver adecuadamente el conducto, pues no podemos confirmar o descartar la presencia de un cuerpo extraño porque realmente no lo estamos viendo, ¿ok? Y por último, diagnóstica, cuando efectivamente visualizamos el cuerpo extraño. Entonces, como les decía, en la otoscopía normal, esto sería una otoscopía de un oído del lado izquierdo. Esto redondito que se ve aquí es el tímpano, ¿de acuerdo? El tímpano, bueno, lo vamos a ver en oído, pero lo dividimos en cuadrantes anteriores, posteriores, superiores e inferiores, ¿ok? Y vemos que este tímpano está muy bien, tiene sus relieves anatómicos conservados, tiene el triángulo luminoso, está perlado el tímpano, etcétera, ¿ok? Entonces, en caso de que el paciente sienta que pues todavía tiene un cuerpo extraño, pues le podemos decir, bueno, venga en una semana para asegurarnos que todo esté bien, ¿ok? En cuanto a una otoscopía dudosa o no concluyente, lo primero que hay que hacer es evitar la entrada de agua al conducto. No sabemos si existe o no un cuerpo extraño, qué tipo de cuerpo extraño es y si está perforado o no el tímpano. Entonces, lo mejor sería que no entre agua al conducto durante 3 a 4 días y referir a consulta de otorrino para asegurarnos que todo esté bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, el paciente tiene un tapón de cerumen y no podemos visualizar el tímpano, entonces no sabemos cómo están las cosas detrás de este taponcito de cerumen, ¿ok? Y en la otoscopia diagnóstica tenemos 2 tipos de cuerpos extraños. El cuerpo extraño animado, que son los insectos, y los cuerpos extraños inertes, que son semillas, juguetitos, todo lo que no esté vivo, ¿de acuerdo? Obviamente es más difícil retirar un cuerpo extraño animado que uno inerte. Ahorita les voy a enseñar unas fotos de un paciente que vi hoy con una cucaracha en el oído. Entonces,
Para extraer el cuerpo extraño en consultorio, hay que ver si tenemos características favorables, ¿ok? Las características favorables es que el objeto sea pequeño, que tengamos espacio alrededor de la piel, entre la piel y el objeto para meter algún instrumento y poderlo jalar, ¿ok? Que no sea friable. Por ejemplo, me ha tocado niños que se meten pedacitos de goma de estas para borrar, gomita de migajón, al momento de quererla retirar, se empieza a desmoronar y se hacen mini moronitas adentro del oído y es más difícil retirarlas, ¿ok? Entonces, si es no friable, si es pequeño, que no tenga bordes cortantes, lo pueden intentar quitar en consultorio. No es lo mismo que sea un juguetito con bordes lisos, redondeados, a que sea, un juguetito que tenga algún piquito, ¿ok? Si está localizado en el tercio externo, es más fácil retirarlo y que obviamente nuestro paciente sea colaborador. Si el paciente está llorando, si se está moviendo, si es muy ansioso, podemos lastimarlo y podemos hacerle más daño. Entonces, en esos casos es mejor referirlos a otorrino y ya nosotros valoramos si necesitamos hacer la extracción bajo sedación. ¿Cuándo pedir ayuda? Si no tienen el equipo adecuado para retirar el cuerpo extraño, mejor no se anden inventando que con la pinza de depilar, o sea, no. Si no tienen el equipo, mejor lo retiran. Ausencia de personal. Si si necesitan ayuda y no tienen quien les ayude, pues entonces necesitan referir al paciente, ¿ok? Incapacidad para retirar el objeto. Si ustedes intentan retirar el objeto y no lo logran a la primera, máximo a la segunda vez, hasta ahí lo dejan y refiéranlo. Es muy frecuente que lleguen conmigo los pacientes que ya fueron con el médico general, que fueron al servicio de urgencias, a que les intentaran retirar el cuerpo extraño y solamente los lastimaron. Entonces ya llega el paciente con dolor, con sangrado, a lo mejor ya con infección. Me pasó incluso de un paciente que le intentaron quitar el cuerpo extraño y le perforaron el tímpano. Entonces, si no saben, si no pueden, mejor refiéranlo, ¿ok? Te voy a apagar tu... Yo juego con mi mala memoria. No, sí. Ok. Si el cuerpo extraño está localizado en los dos tercios internos, también es un poquito más difícil. Si son insectos o pilas. Si son insectos pequeños, a lo mejor podrían intentarlo, ¿ok? Pero si es una pila, hay que referirlo de forma inmediata, porque las pilas en contacto con la piel generan una descarga eléctrica y liberan el ácido que tiene adentro la pila, y eso puede generar una quemadura que después es más difícil de tratar. Si los bordes son redondos, cortantes o grandes. Es muy común que los niños se metan cuentitas de pulseras que son redonditas y pues por más que uno los intenta sacar, se siguen gire y gire y gire y es más difícil de retirar. O por último, que los niños sean muy pequeños. ¿Okay? ¿Qué equipo necesario debemos de tener para poder retirar el cuerpo extraño? Lo principal es una fuente de luz frontal o un otoscopio con un extremo quirúrgico. La fuente de luz, yo la que suelo utilizar, pues es una lámpara frontal. Pueden comprarlas en Mercado Libre, en Amazon, se llaman lámparas de minero o lámparas frontales y son bastante económicas, cuestan alrededor de 200 a 300 pesos y son recargables. Entonces, con esto al tener la luz en la frente, tenemos ambas manos para poder manipular a nuestro paciente, ¿ok? Dependiendo del tipo de cuerpo extraño, podemos utilizar una pinza de tipo caimán, que sería esta de aquí. Esta pinza se llama caimán porque tiene unos dientitos muy pequeños y parece un caimán abriendo la boca, ¿ok? Un asa de alambre, también llamada cucharilla, o una alegra roma. Dependiendo del tipo de cuerpo extraño, también podemos intentar retirarlo con un lavado óptico o con pegamento para reparar heridas. Por ahí he tenido un par de casos que se metieron una cuentita al oído y por más que le intenté con aspirador, con caimán, con un asa, para sacar la cuentita no podía. Entonces en un pic le puse una gotita de, permítanme tantito. Le puse una gotita al pic, que es como un palito, le puse una gotita de cola loca y con mucho cuidado lo metí adentro del conducto del paciente, toqué el cuerpo extraño,
y me esperé ahí unos segundos a que pegara esta gotita de cola loca y después se extrajo el cuerpo extraño. Lo he utilizado en 2 ocasiones, no es lo más ideal, sobre todo porque si se llega a pegar la cola loca en la piel, pues puede generar una irritación, pero si lo hacen con mucho cuidado y tienen un buen pulso, la verdad es que es una forma fabulosa de quitar cuerpos extraños, ¿vale? Entonces, la técnica para retirar un cuerpo extraño, pues hay que preparar primero al paciente, ¿ok? Tranquilizar e inmovilizar al niño. En caso necesario, pues tenemos que utilizar sedación. Si el niño está cooperador, pues lo podemos sentar solito. Si no, le pedimos a uno de los padres o tutores que se sienten en una sillita con el niño, lo pongan en su regazo y con una pierna le abracen sus 2 piernitas, con un brazo le van a agarrar ambos brazos, como agarrándole todo el tórax, y con la otra mano le van a sujetar firmemente la cabeza. Entonces va a tener el niño 3 puntos de sujeción: piernas, tórax con brazos y cabecita para evitar que se vaya a mover, ¿ok? Entonces, como les dije, maniobras de extracción, sonda de asa, pegamento o irrigación. Entonces, la extracción directa se hace con sonda de asa, pinza caimán o con el pegamento. La extracción con irrigación, con un lavadito de oído, nos sirve para objetos pequeños, pero aguas, si estamos sospechando que el paciente puede tener una lesión del conducto auditivo o del tímpano, entonces está contraindicado hacerle el lavado. También en caso de que el cuerpo extraño sea una batería o que el objeto sea higroscópico, o sea, que absorba el agua. Por ejemplo, si el paciente tiene un pedacito de algodón, pues eso va a absorber el agua, se va a expandir y va a ser más difícil retirarlo. O las semillas también suelen absorber el agua, se expanden y hacen más bulto y es más difícil de retirar. La extracción de insectos. Si revisamos al paciente y vemos que tiene un insecto, lo primero que hay que hacer es colocar al paciente acostado con el oído afectado viendo hacia el techo. Y le llenamos el conducto con lidocaína o aceite mineral y lo dejamos durante 5 a 10 minutos. Esto nos va a ayudar a que se ahogue el insecto. La lidocaína va a hacer una parálisis del insecto y nos va a permitir que aunque no esté muerto, esté ya paralizado y sea más fácil su retiro. No lo vayan a poner en agua porque muchos insectos flotan y van a empezar a aletear y pueden lastimar al paciente, ¿ok? Una vez que ya haya pasado este tiempo de 5 a 10 minutos, aspiramos el líquido y lo extraemos con pinza caimán o con un pequeño aspirador. Si es muy pequeño, le podemos hacer un lavado óptico para que salga. Y en este caso estamos viendo un oído del lado izquierdo y vemos una mosca que está aquí atorada. Obviamente aquí se ve gigante, pero el tímpano mide alrededor de 1 centímetro, entonces esta mosquita pues ha de medir como 1 centímetro, ¿ok? Cuando hay semillas no se realiza lavado óptico, siempre se debe utilizar una cucharilla, un aspirador, un caimán, ¿ok? Si es un objeto grande, hay que irlo rodando poco a poco con la cucharilla hasta que encontremos un ángulo libre y ya lo extraemos con una pica, que es como un palito que tiene un ganchito al final, o extracción en quirófano. El tratamiento médico. Muchos pacientes, después de quitarles el cuerpo extraño, no necesitan ningún otro manejo. Sin embargo, hay pacientes que después de la manipulación les puede quedar adolorido, entonces hay que dejarles algún analgésico por vía oral. Podemos dejarles también antibiótico tópico, como la neomicina compuesta. Esta viene en gotitas. El gotero que más utilizamos se llama Sinalar, con Y, y viene neomicina, polimixina B, flocinolona, que es un esteroide, y lidocaína para el dolor. Entonces ya tiene su analgésico, su antibiótico doble y su desinflamatorio. En caso de que el paciente requiera toxoide tetánico, pues se lo administramos también. Complicaciones de la extracción de cuerpo extraño a nivel del oído. Podemos generar una laceración en el conducto, una hemorragia o hematoma, impactar el cuerpo extraño hacia el fondo del oído. En vez de ayudarle al paciente a extraerlo, lo pueden ir impactando cada vez más, perforación de la membrana timpánica, luxación de la cadena osicular, infección o parálisis facial. Entonces, en este caso vemos un oído del lado derecho en el cual el tímpano no alcanzo a visualizar si está íntegro o no, porque hay una hemorragia no activa en esta zona, ¿ok?
Parece ser que la hemorragia proviene de aquí, de la pared anterior del conducto, que hay una pequeña laceración y esto ya nada más es sangrado antiguo, pero pues no podemos descartar que haya o no una presencia de perforación timpánica. En este paciente sí tenemos una perforación timpánica en el cuadrante posterior del oído del lado derecho, ¿de acuerdo? Cuando tenemos perforaciones traumáticas, la verdad es que dependiendo del tamaño, tienen muy buen pronóstico. A más o menos el 80% de estas perforaciones traumáticas van a tener un cierre espontáneo. El otro 20% pues podría requerir una cirugía llamada timpanoplastía para que puedan cerrar. La luxación de la cadena. Por aquí atrás del tímpano tenemos una cadena de 3 huesitos llamados martillo, yunque y estribo. Si el cuerpo extraño se impacta con suficiente fuerza hacia el tímpano o lo rompe, puede luxar la cadena de huesitos y generar una hipoacusia conductiva. Y por último, parálisis facial. El nervio facial, que es el nervio encargado de la movilidad de la cara, tiene una porción que se llama porción timpánica, que justamente pasa por aquí, por donde estoy pasando el cursor. Entonces, en esta zona es en donde si llega a chocar el cuerpo extraño con el nervio facial, pudiera lastimarlo y generar una parálisis. ¿Dudas ahorita con un cuerpo extraño óptico? No, doctora. No, Ok. doctora. Entonces vamos con cuerpo extraño nasal. También es común en preescolares, en individuos con retraso mental. Podemos encontrar alimentos, semillas, granos secos, juguetes, lo que ustedes quieran y manden que sea pequeño y que quepa en la nariz, un niño lo puede meter, ¿ok? Los síntomas puede ser también que sea asintomático y que lleguen porque el niño dijo me metí algo, o el familiar diga, ay, le vi la nariz y tiene algo, ¿ok? Pueden tener dificultad para respirar por la fosa nasal afectada, sensación de cuerpo extraño, irritación o dolor nasal, epistaxis, rinorrea unilateral fétida o mucopurulenta. Esto es cuando el cuerpo extraño ya lleva varios días en la nariz y no se ha retirado, genera una sinusitis unilateral, ¿ok? Halitosis e irritabilidad en niños pequeños, ¿ok? En cuanto a, recuerdo cuando, pues yo creo que tiene unos 3, 4 años, que me llevaron a una niñita de 3 años a consulta en enero y le saqué de la nariz, traía como una almendra, pero la almendra estaba cubierta como de chocolate blanco. Y cuando la mamá hizo memoria, me dijo que pues para una de las posadas en diciembre, a la niña pues le habían dado de estos dulcecitos de almendra cubiertos con chocolate que les conocemos como colaciones, y dice, yo creo que eso fue lo que se metió, pero pues la niña ya tenía más de un mes con su almendra ahí en la nariz, ya la había visto el pediatra en 2 ocasiones, le había dejado antibiótico por sinusitis, y a la tercera vez que empezó con la rinorrea mucopurulenta, dijo el pediatra, no, pues es que esto no está bien porque pues no le puedo estar dejando antibiótico, entonces ya la mandaron a otorrino, la revisé y tenía su almendra. Se la quité y ya no hubo necesidad de dejarle más antibióticos, solo le dejé lavaditos nasales para que se limpiara bien todo el moco acumulado y le fue bastante bien. Entonces, la rinoscopía anterior puede ser positiva en el caso de que encontremos el cuerpo extraño y pues procedemos a la extracción, o puede ser negativa, en cuyo caso únicamente lo mantenemos en vigilancia. Extracción en consultorio. Igual que con el cuerpo extraño del oído, hay ciertas características en los cuerpos extraños de la nariz que nos van a favorecer el retirarlo en el consultorio. Que sea algo reciente, que no sea friable, fácilmente visible y el paciente colaborador. ¿Ok? No es lo mismo que esté aquí en la entrada en el vestíbulo nasal o en el área 2 a que se haya metido ya hasta área 4, que es más difícil de extraer. ¿Ok? Extracción en quirófano. Si tenemos un cuerpo extraño que haya penetrado a la bóveda craneal, lo tenemos que extraer en quirófano porque seguramente ese paciente va a cursar con una fístula del líquido cefalorraquídeo. Hay que recordar que el techo de la nariz es la lámina cribiforme y pasando la lámina cribiforme ya tenemos el cerebro, entonces podría haber una fístula del líquido cefalorraquídeo. Si vemos que hay daño tisular, que tiene una epistaxis que vaya a requerir alguna cauterización o alguna reparación del daño tisular, mejor lo extraemos en quirófano, o si existe posibilidad de aspiración. Si el cuerpo extraño está muy posterior
y el niño no está cooperando, al momento de estar llorando y hacer inhalaciones profundas para llorar, se puede aspirar el cuerpo extraño desde la nariz hacia la nasofaringe, orofaringe y de ahí hacia la vía aérea digestiva o hacia la vía aérea del árbol traqueobronquial. Entonces, si el niño no está siendo cooperador, mejor ya no lo manipulen por el riesgo de que el cuerpo extraño se pueda aspirar. ¿Ok? ¿Qué equipo necesitamos para retirar nuestro cuerpo extraño? Lo mismo que con el oído, una fuente de luz a nivel de la cabeza, unas ondas para retirar el cuerpo extraño, puede ser una cucharilla, una Allegra Roma, una fuente de aspiración, y si están sospechando que pudiera haber alguna aspiración, pues manejo de instrumental para la vía aérea, ¿de acuerdo? La técnica. Si el paciente está cooperador, si está fácilmente visible el cuerpo extraño, no está muy grande y lo podemos extraer con el paciente sentado, yo prefiero tener a nuestro paciente sentado, ¿ok? Si vemos que el cuerpo extraño está un poquito más posterior y hay riesgo de aspiración, hay que darle una posición de Trendelenburg al paciente. Esto va a hacer que en caso de que se llegue a aspirar el cuerpo extraño, se mantenga aquí hacia nasofaringe o hacia la orofaringe en vez de irse hacia abajo, hacia vía aérea. En caso necesario, podemos aplicar un poquito de lidocaína en spray para adormecer la nariz. La verdad es que yo no lo suelo hacer, porque pues, es un procedimiento bastante rápido. Entonces, a menos que sea necesario, ponemos lidocaína. Y por último, procedemos a la maniobra de extracción. Como les decía, puede ser sonda de NASA, pinza caimán, pegamento. En caso de materiales metálicos, lo podemos extraer con imanes. Y también podemos extraer el cuerpo extraño con presión positiva. Si el niño es lo suficientemente cooperador y está grande y se sabe sonar la nariz, le podemos tapar la fosa nasal que está libre y pedirle que se suene, y esta presión positiva va a hacer que el cuerpo extraño salga, ¿de acuerdo? Si el niño todavía no se sabe sonar, colocamos a nuestro niño en posición de Trendelenburg y con una mascarilla de tipo ambú por la boquita le damos un ambusazo, le echamos aire, tapamos la fosa nasal que no está afectada para que el aire salga solamente por la fosa nasal afectada y nos bote el cuerpo extraño, ¿de acuerdo? Estas son otras formas de sacar cuerpos extraños con presión positiva. Las complicaciones. La epistaxis es por mucho la complicación más frecuente de andarnos metiendo cosas en la nariz. Puede haber una rinosinusitis que puede ser crónica o puede ser aguda, lesión de estructuras nasales o abrasión de la mucosa, sobre todo las pilas. Las pilas, al estar en contacto con las mucosas, pues van generando una quemadura química, una quemadura cáustica y pueden llegar a perforar el septum. Esto es súper urgente. Si ven un niño con pila, no intenten retirársela, mándenlo al servicio de urgencias, no a la consulta externa, ¿ok? Que se degluta el cuerpo extraño, que se nos vaya hacia la nasofaringe, de ahí a orofaringe y que lo degluta, o que se aspire hacia al árbol traqueobronquial. Afortunadamente esto es raro. Y por último, fístulas de líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? ¿Dudas con cuerpo extraño en la nariz? No, doctora. Ok, perfecto. Entonces vamos con cuerpo extraño en vía aerodigestiva. Estos también son en preescolares, usualmente niños menores de 3 años, que son los que se suelen meter todo a la boca. Siempre hay que valorar que nuestro paciente no esté cursando con una dificultad respiratoria, valorar el tiempo de evolución, la sintomatología y qué tipo de objeto fue el que se aspiró. Lo más frecuente es que se quede atorado alimentos, espinas de pescado, espinas de nopal, huesos de pollo, cucharas, pilas, etc. Y pues evaluar si la obstrucción está siendo completa o incompleta. Si es una obstrucción completa, es una emergencia porque el paciente puede morir en pocos minutos por la falta de oxigenación, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo la extracción de una espina de pescado que estaba alojada en el polo superior de la amígdala del lado derecho. Recuerdo en la residencia saqué también una espina de nopal, no sé qué nopales estaba comiendo esa persona, pero les juro que tenía como 5 centímetros de longitud, estaba gigante. Los síntomas. El paciente puede decir que tiene alguna sensación de cuerpo extraño a nivel de faringe o en el pecho, paroxismos de tos, dificultad para hablar, náusea o vómito, salivación excesiva, dificultad respiratoria que puede llegar a la apnea o un paro respiratorio,
sibilancias, ronquera, disfonía o afonía. Todos estos síntomas son muy variables dependiendo de en qué zonas se esté encontrando nuestro cuerpo extraño, ¿ok? En cuanto a la aspiración hacia el árbol traqueobronquial, vamos a tener 3 fases. No todos los pacientes cursan con las 3 fases, ¿ok? La primera fase, yo creo que a todos nos ha pasado que estamos hablando al mismo tiempo que estamos comiendo, tomando agua y se nos va chueca el agua por donde no, y entonces nos da una tos violenta, sentimos que nos estamos asfixiando, podemos llegar a tener cianosis y estridor, ¿ok? Si logramos con nuestro mecanismo de tos, que es un mecanismo de reflejo de protección de la vía aérea, si logramos extraer el cuerpo extraño que se nos fue chueco, ya sea el granito de arroz, el agua o lo que sea, entonces ahí se queda, ¿de acuerdo? Si no, pasamos a la segunda fase, que suele ser asintomática. Esta puede durar de minutos a meses y depende por un cambio de localización. En vez de estar ya localizado en la laringe y en la tráquea, que son sumamente sensibles y es lo que nos da mucha tos, se cambian hacia alguno de los 2 bronquios principales o se van a bronquios secundarios que no tienen tanta sensibilidad y ahí pueden permanecer quiescentes durante meses. Hay un artículo, de hecho, que está publicado de un señor que trabajaba, creo que en un jardín botánico, y con el tiempo desarrolló tos crónica con hemoptisis. Lo llevaron pues fue a consulta con su médico, le hicieron una tomografía y le encontraron que tenía un probable tumor en el pulmón. Le hicieron una broncoscopía, le quitaron una muestra para mandarla a analizar y resulta que lo que tenía en el bronquio era un arbolito de pino que le estaba creciendo adentro del bronquio. Resulta que en alguno de su trabajo de ahí podando los árboles, aspiró una semilla de pino, pasó por esta primera fase de tos violenta, asfixia, cianosis, la semillita pasó hacia el árbol traqueobronquial, cambió de localización hasta llegar a un sitio donde ya no le causaba problemas. Una vez ahí, con la humedad de la mucosa respiratoria, comenzó a crecer ese pinito y las hojitas empezaron a perforar los vasos sanguíneos de los bronquios y eso era lo que le estaba causando la hemoptisis. Entonces, sí puede ser incluso que les crezca un árbol a nivel del árbol traqueobronquial. Por último, tenemos la tercera fase, en la cual ya hay una inflamación, infección, tos crónica, expectoración y hemoptisis, que fue este paciente que les comento que él sí pasó por las 3 fases, ¿ok? Ahora, el cuerpo extraño en el esófago es mucho más frecuente que el cuerpo extraño a nivel bronquial. La mayoría van a pasar al estómago y dependiendo del tipo de cuerpo extraño, pues la verdad la mayor parte los dejamos a libre evolución a que salgan por las heces, a menos que sea algo que pudiera perforar la vía digestiva, entonces sí entramos con endoscopía para retirarlo. ¿Ok? La extracción pues es muy baja, les digo, solamente del 10 al 20% de los cuerpos extraños los extraemos y de estos el 1% tiene algún tipo de complicación. Lo más frecuente que se traguen los niños son las monedas. El cuerpo extraño bronquial es la localización más frecuente de la vía aérea hasta en un 80%. Pregunta de examen, ¿dónde es la localización más frecuente? Es en el bronquio del lado derecho. ¿Alguien sabe por qué sería bronquio derecho y no izquierdo? ¿Sí, Fernando? Porque es más corto. Ok, pudiera ser porque es más corto. ¿Y por qué? Porque está más lateralizado, ¿no? O sea, bueno, más horizontalizado. Ok, ¿y por qué está más horizontalizada? Este, porque ahí está acargado sobre la aorta, ¿no? No. Ok, participación. ¿Sí eras tú? De hecho, está más ancho que el bronquio izquierdo. Y de hecho, cabalga en la aorta, cabalga en la vena sigmoid mayor. Ok, participación. ¿Sí, Dalai? Si no mal recuerdo, también el bronquio derecho es ¿cómo llamarlo? Un poco más fácil o sencillo, por anatomía que se nos, como es que no sé cómo explicarlo, pero que es como, ay, no, mejor olvídelo, no sé No cómo te explicarlo. preocupes. Ok, ponemos participación a los 3. Entonces, el bronquio izquierdo
vamos a tener la silueta cardíaca. Entonces, el bronquio izquierdo va a ser un poquito más horizontal, precisamente porque se recarga sobre el corazón. Entonces, y el bronquio derecho va a ser completamente vertical. Entonces, obviamente, si echamos un cuerpo extraño y tenemos dos tubos, uno que está más horizontal y uno que está más vertical, por anatomía es más frecuente que se vaya hacia el que está más vertical que hacia el que está horizontal, y es por esto de la silueta cardíaca, ¿ok? Vamos a tener tos, sibilancias, atelectasia, neumonía. Y la triada, pregunta de examen, de tos, sibilancias y disminución del ruido respiratorio unilateral, nos indica que el cuerpo extraño está a nivel del bronquio principal, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo de dónde está la disminución del ruido. ¿Okay? El cuerpo extraño en la tráquea representa el 7% de los cuerpos extraños en la vía aerodigestiva. La tos es persistente, la tráquea es sumamente sensible, entonces cualquier cosita que nos esté ahí picando nos va a dar tos, tos, tos hasta que lo saquemos. Podemos llegar a estridor o sofocación. En algunos casos podemos escuchar el choque del cuerpo extraño en la tráquea o un golpe audible durante la ventilación. Cuando el paciente inspira, el cuerpo extraño, si está atorado por ahí en la tráquea, se supone que puede vibrar y nosotros escucharlo con el estetoscopio. La verdad es que es muy difícil porque pues si tiene suficiente espacio para poder estar moviéndose en la tráquea, pues también tiene más espacio para irse hacia abajo, hacia alguno de los bronquios. El cuerpo extraño de la laringe corresponde del 2 al 12% de los cuerpos extraños. Puede haber dificultad respiratoria, disnea, cianosis o muerte. Estos son muy peligrosos porque estamos obstruyendo la vía respiratoria desde el principio. No es como que se esté obstruyendo nada más un bronquio y tengamos el otro para respirar. Aquí podemos encontrar estridor respiratorio, disfonía, afonía, tos y odinofagia. El evento no presenciado, pregunta de examen. Si tenemos por aquí un paciente que inicia, por ejemplo, un niño que lo dejan jugando solito y de repente inicia de forma súbita con tos, disnea o cianosis, cuidado, hay que descartar que no se haya aspirado a algún cuerpo extraño, sobre todo si es previamente sano, no tenía infección de vía respiratoria, no tiene asma, no tiene fiebre, puede ser una aspiración de cuerpo extraño no presenciado. Los estudios de imagen que podemos solicitar, podemos pedir una radiografía. En esta vamos a ver hiperinsuflación en el 42% de los casos cuando se va hacia alguno de los bronquios principales, sobre todo en los niños. Atelectasia del 27 al 50%, opacidad pulmonar en el 8%, infiltrados 8% y normal en el 12%. Recordar que las radiografías únicamente nos van a servir para los cuerpos extraños que sean como de metal o parecidos, porque si son plásticos, la verdad es que no los vamos a poder ver. La tomografía tiene una sensibilidad muy alta del 100% y una especificidad del 90%. Cuando pedimos la tomografía del tórax con reconstrucción de vía aérea, esto nos ayuda a hacer prácticamente una endoscopía virtual y visualizar exactamente en qué sitio del árbol traqueobronquial está localizado el cuerpo extraño, ¿ok? Y esta es mucho más costo efectiva que cualquier otro estudio. Ahora, ¿qué hacemos si presenciamos a alguien que se esté ahogando? ¿De acuerdo? No sé si a ustedes les haya tocado que vean algún paciente que está comiendo o está con algo en la boca, se le va chueco y se empieza a atragantar. Entonces, ¿cómo se hace la maniobra de Heimlich? ¿Ok? Depende de la edad del paciente. Entonces, vamos a empezar en bebés pequeños. Si vemos que el bebé se le fue chueco algo, lo vamos a colocar boca abajo sobre nuestro brazo y la cabeza debe estar un poquito más por debajo del tórax. Con el talón de la mano vamos a dar 5 golpes fuertes y rápidos en la espalda en medio de los omóplatos para ayudar a que el cuerpo extraño salga, ¿ok? Muy importante, agárrenle bien la cabecita al bebé porque si no nada más me lo van a estar sangoloteando y después va a tener una contusión cerebral. Después de hacer estos 5 golpecitos, volteamos al bebé boca arriba y con 2 dedos en medio del esternón hacemos 5 compresiones rápidas hacia abajo. Y por último,
visualizamos la boca para ver si podemos visualizar el cuerpo extraño y lo podemos extraer. Si se puede extraer, lo sacamos. Si no, seguimos repitiendo estos 2 pasos hasta que podamos ver el cuerpo extraño. ¿De acuerdo? En un adulto o en niños que ya son más grandes, nos ponemos en la parte posterior del paciente, pedimos que se incline ligeramente hacia adelante y vamos a tomar un puño y lo vamos a colocar justo por donde termina el esternón y vamos a abrazar nuestro puño con nuestra mano contralateral, ¿ok? Ya que tenemos al paciente abrazado, vamos a hacer movimientos rápidos y fuertes hacia adentro y hacia arriba, como en forma de J, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer hasta que el paciente expulse el cuerpo extraño o hasta que el paciente pierda la conciencia, lo primero que pase, ¿de acuerdo? Si expulsa el cuerpo extraño, pues ya la libramos. Si lo seguimos haciendo y no se puede y el paciente pierde la conciencia, lo recostamos y empezamos RCP, ¿ok? Si estamos solos, a mí me llegó a pasar esto, que estaba estudiando para un examen y traía un dulce en la boca y me quedé dormida y me desperté porque me lo aspiré y estaba yo sola y se siente horrible. Entonces, en estos casos, colocamos nuestro puño igual que en la imagen pasada, puño, abrazamos puño, lo colocamos justo por debajo del apéndice gifoides y nos tiramos con fuerza sobre el respaldo de una silla. ¿De acuerdo? Y repetimos esta maniobra hasta que podamos expulsar el cuerpo extraño. ¿De acuerdo? Ahora, si tenemos una paciente que se encuentra embarazada, esto genera pues a veces mucha controversia. Pongo las manos aquí entre el busto y la pancita, lo pongo a nivel del ombligo o lo agarro con todo y bebé, ¿ok? Entonces, lo más recomendable es entre el busto y el abdomen de la paciente embarazada, vamos a hacer la maniobra, ¿de acuerdo? Para presionar justamente sobre el diafragma. Si eso sería en cuestión de un cuerpo extraño completo que esté poniendo en riesgo la vida. Pero si no es un cuerpo extraño que esté obstruyendo de forma completa la vía respiratoria, pero que ya tenemos la sospecha de que está en el árbol traqueobronquial, entonces podemos hacerle una endoscopía flexible. Esta únicamente nos va a permitir la exploración de la vía aérea y a lo mejor tomar una que otra biopsia, ¿ok? Pero, pregunta de examen, el método de elección para retirar cuerpos extraños del árbol traqueobronquial es con el endoscopio rígido, ¿ok? Si vemos que con esto el paciente no mejora, o sea, antes de hacerle la endoscopía, si, por ejemplo, tenemos a nuestro paciente que le hicimos la maniobra de Heimlich y no salió y perdió la conciencia, iniciamos RCP, hay que intubar al paciente de forma temprana. Muchas veces al momento de intubar al paciente, con el mismo tubo empujamos el cuerpo extraño hacia más al fondo, hacia uno de los bronquios principales o secundarios, y eso libera la vía aérea de forma transitoria y podemos ventilar al paciente. Ya después vemos cómo sacamos ese cuerpo extraño, ¿ok? Si no, pues podemos hacer una cricotirotomía o una traqueotomía de urgencia. Después vamos a ver cómo se hacen. Una broncoscopía rígida bajo anestesia general, dejar esteroides durante 1 a 2 días, o por último, si no se logra quitar el cuerpo extraño, si ya se fue muy al fondo, pues hacer una broncotomía o una lobectomía. Entonces tenemos aquí nuestro paciente, la historia clínica y la exploración física. Si no es concluyente, pedimos radiografía de tórax. Si salió negativa, solamente lo vigilamos. Si vemos que ya no tiene ningún otro síntoma, lo damos de alta. Si sale positiva o si después de estas 6 a 12 horas persiste con la sintomatología, le hacemos una broncoscopía diagnóstica. En caso de que sea concluyente, nos vamos hacia la broncoscopía. Si no encontramos cuerpo extraño, damos a lo mejor algún desinflamatorio, vigilancia y listo. Si encontramos el cuerpo extraño, lo extraemos. Si no hay complicaciones, damos de alta. Si hubo alguna complicación como laceración de la tráquea, perforación esofágica, etcétera, pues hay que darle tratamiento a esa complicación y darle seguimiento, ¿ok? De las complicaciones puede haber laceraciones, aspiración traqueal, deglución, hemorragia o infecciones profundas del cuello.
Por ahí tengo muchas anécdotas de muchos pacientes. Un paciente estaba comiendo pues un hueso de pollo y a ese paciente le gustaba masticar el hueso y comerse los huesos. Y en una de esas el hueso se le fue chueco y le perforó la vía aerodigestiva. Le tuvimos que hacer una esofagostomía, derivación esofágica, porque se había perforado el esófago. El cuerpo extraño, al haber lacerado el esófago y la vía aérea, hizo una fístula del esófago hacia la vía respiratoria, que se tuvo que cerrar, hizo una infección profunda del cuello y pues estuvo en terapia intensiva, yo creo que como 2 meses, y entrando a quirófano al menos 2-3 veces por semana para lavado quirúrgico del cuello, porque sí tenía una infección súper fea. Entonces, huesos de pollo no se los coman. Cualquier tipo de hueso, mejor no se lo coman. ¿Ok? Diagnósticos diferenciales. Entonces, puede ser que el paciente tenga Krupp, ¿ok? Y por eso tenga su tos traqueal, su estridor laringio, disnea, etcétera. Pero se trata de una infección de vía respiratoria y pues se maneja de forma diferente. Lo mismo una epiglotitis, una disfonía aguda o una disfonía o afonía agudas. En el árbol traqueobronquial, las sibilancias pueden ser confundidas con un cuerpo extraño y el paciente a lo mejor tiene asma, una broncomalacia, neumonía o un absceso retrofaringio. Entonces, es importante ver todo el contexto de nuestro paciente, si tiene malestar general, si tiene fiebre, si tiene datos de infección activa, pues no vamos a estar sospechando de un cuerpo extraño, ¿ok? Y ya terminamos con esto de la clase. Les voy a mostrar el insecto que saqué el día de hoy del oído. Déjenme lo busco. Estaba bastante grande, pobrecito señor. Ay, creo que ya lo borré. A ver. Déjenme ver. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? No. ¿No? Ok. A ver. Luis Enrique. A ver. Me avisan si ya se alcanza a ver la pantalla. Ahí se ve la pantalla. ¿Sí? Ok. Entonces, este es el oído del paciente. Este es el insecto. No se veía tan grande, pero ya cuando lo quité, yo creo que sí estaba muy grande la cucaracha. Yo pensé que era una garrapata. Se veía muy chiquita. Cuando llegó conmigo, ya había ido con un médico general de farmacias similares y le habían intentado quitar el objeto, pero solamente le laceraron el conducto. Por eso les digo, si no lo pueden quitar, no lo estén manipulando. Además, este cuerpo extraño estaba en el tercio interno, o sea, ya está muy adentro, tenemos mucho riesgo de lastimar al paciente, incluso está ya aquí tocando el tímpano, ¿de acuerdo? Ya cuando lo quité, lo único que quedó fue esta patita de la cucaracha, se veía aquí como la laceración del conducto, este es el tímpano contralateral, y este es, ya después de haberle hecho otro lavadito, le quité ya la patita y así ya quedó el tímpano, se ve íntegro, sin datos de perforación y todo bien, ¿ok? Entonces yo la primera vez que lo vi fue el 6 de enero, después de quitarle el insecto, hay que dejarle, si tiene lacerado el conducto, hay que dejar cuidados de oído seco, se le pide al paciente que tape su oído con una bolita de algodón y encima le ponga una capa de vaselina. Esto nos va a ayudar a que se forme una capa impermeable y así, aunque le salpique el agua cuando se meta a bañar, no le va a entrar agua al oído. El agua con la que nos bañamos tiene bacterias, no es agua estéril. Entonces, si tenemos una laceración aquí en la piel del conducto y entra agua no estéril, se puede sobreinfectar y generar una otitis externa. Entonces, cuidados de oído seco. Le dejé también unas gotas de antibiótico tópico para ayudar a desinflamar y a que no se fuera a sobreinfectar la piel. Eso les digo, fue el 6 de enero y hoy que lo vi, de control, todavía tenía aquí la patita del insecto, pero ya no se ve tan rojo el tímpano como se veía anteriormente.
y ya le hice un pequeño lavadito para quitar la patita del insecto y ya quedó bien, ya la laceración del conducto ya cerró y nos aseguramos de que el tímpano ya estaba íntegro, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta con la clase de hoy. ¿Sí, Dalai? No, perdón, creo que dejé la mano levantada. Ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? No, Bueno, pues listo. Entonces, ya terminamos con la clase de hoy. ¿Cuándo tiene su examen? No me acuerdo. ¿Y cuándo son su semana de exámenes? ¿Se acuerdan? Creo que empieza desde el 9 de febrero. 9 de febrero. Ok. Entonces todavía tenemos un poquito de tiempo. Entonces, para la siguiente clase, déjenme ver para que puedan leer un poquito. Vamos a ver. Anatomía del cuello. Anatomía y embriología del cuello. Vamos a ver lo que son los arcos faringeos, arcos, bolsas, hendiduras faringeas, qué deriva de cada uno, cómo se divide el cuello en los triángulos, del triángulo anterior, triángulo posterior y sus subdivisiones, las fascias del cuello, y los espacios del cuello, y listo. Y los niveles ganglionares, ¿ok? Eso lo vamos a ver para el jueves, para que le den una leidita, ¿vale? Sí, Bueno, entonces hoy terminamos tempranito la clase para que se puedan descansar un ratito y nos conectamos el día jueves, ¿de acuerdo? Sí, doctora.